María López Molina, Alcancillo, el día 9 de abril del 25. Pues yo, mi abuelo, conocí a uno nada más, a uno de mi padre. Una abuela sí conocí, la otra tampoco. ¿Y a qué se dedicaba este abuelo? Pues mi abuela de mi madre a blanquear, no decía, a pintar las calles y eso, ya muy mayor. Sí, ella pintaba, blanqueaba como decían antes. ¿Sabía leer y escribir esa abuela? Sí, ella sí le gustaba la iglesia, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿De mucho ir a misa? No, tampoco, porque no tenía tiempo también la criatura, sí. Iba al campo, al puente Don Manuel a blanquear andando y venía andando y ya ve usted. ¿Cómo desarrollaba aquel trabajo de blanquear? Sí, claro, por tiempo, porque ya en el invierno no se blanquea, sí, con calma. ¿Y ella era la única persona que se dedicaba a eso? Había más gente también que blanqueaba. Había más gente, ¿no? Otra señora también blanqueaba aquí, mucha gente blanqueaba sus casas, no metían a nadie, pero mucha gente metía a alguien de fuera, ¿no? Que se lo hiciera. La cal se compraba y luego la echaba en agua y cuando ya estaba más apagada, porque si no se quemaba las manos y todo, pues luego ya cuando estaba la cal más fría, pues ya blanqueaba. Había gente que... había caleras, echaban escaleras aquí. No, yo que me acuerdo nada más que una. No, su abuela se dedicaba a eso, pero esporádicamente, ¿no? Supongo, ¿no? Porque le hacía falta, porque estaba viuda. Claro. Y éramos mayorcitas también, pobrecilla, iba a blanquear. ¿Y con aquello se sacaba pues, algo? Pues, siempre le daban algo, a lo mejor porque era gente que estaba bien. Y siempre le daban a lo mejor cosas del campo y eso. ¿Y eso es lo único que ella tenía anteriormente? Antes no daban ni paga ni nada, antes no tenía ni paga ni nada. Tenía que estar hasta última hora trabajando, ¿no? Ya. ¿A qué se dedicaba su abuelo? Mi abuelo era pastor. Pastor. Tenía ovejas. ¿Cuántas ovejas podía tener su abuelo? Muchas, yo no me acuerdo, pero muchas. ¿Muchas? ¿Cuántas puede ser? Por lo menos 30 o 40 tenía. ¿Y con esa oveja qué hacía? ¿Pastoreaba? Ahora yo no sé si eran suyas o si era que estaba de pastor con alguien, eso es lo que no me acuerdo yo. Claro. Porque yo era chica cuando eso. ¿Y él vivía por aquí también en Alcaucín? No, vivía, sí, en Alcaucín, pero vivía un poco más para arriba. En la parte de arriba. ¿Y pastorear antes con la oveja, eso suponía que se iba mucho tiempo fuera? Sí, iba afuera y luego también a los pueblos lo llamaban para esquilar las ovejas. ¿Para esquilar? Para quitarle la lana y eso. ¿Usted lo vio alguna vez a su abuelo esquilar? No. Entonces, ¿y la lana se mandaba luego, supongo? Luego la vendían. La vendían, ¿no? Cuando se iba a casar alguien, pues compraban la lana, que antes lo que se llevaba, la lana. Compraban la lana, claro, de... Luego la lavaban y eso, y la abrían porque se abría porque estaba hecha eso, la lavaba y el que se cazaba, pues antes no había colchones flex ni nada de eso. Claro, y con eso se metían los colchones sobre todo, ¿no? Era lo que se utilizaba más, la lana. Antes la lana. Para... Yo no sé ni he tirado uno de lana. Sí, de eso de lana de oveja. Y para hacer jersey y demás ya necesita un proceso más largo. Aquí no habría... Y ya eso no. No se llegaba para eso, para los colchones. Sí, para... nada más para los colchones, la almohada también. ¿Y la oveja de que cuidaba su abuelo? ¿Recuerda si estaban en la casa de su abuela o...? Estaban en un corral, por ahí arriba. Por ahí arriba. Él salía y pastoreaba. Sí. ¿Se iba a temporadas largas fuera o...? Pues sí, iba también fuera, que mi abuelo le llamaban totalán, ya usted, a nosotros, totalán. A mí, la niña la totalana. Yo me llamo Dolores, pero todo el mundo me dice niña. La niña la totalana. Porque mi abuelo fue a alquilar ovejas a Totalán y le decía a su hijo, mi abuelo o mi bisabuelo sería, dice, te voy a llevar a mi niño a Totalán, le voy a comprar un traje y lo voy a llevar a Totalán, y ya con Totalán entonces nos quedamos. Se quedaron, ¿no? Y se llegaba a pastorear así, llegando lejos. Sí, iba también, cuando lo llamaban para alquilar la oveja, iba, ¿A la oveja, además de la lana, se le saca otro provecho? No, yo no me acuerdo de eso, de si le sacaba. ¿Cabras tenía? No, cabras no. No. Eran nada más ovejas. Nada más ovejas. ¿Las ovejas se mataban en algún momento cuando ya eran mayores o...? Yo no, eso no me acuerdo yo. ¿Para qué le voy a decir que me acuerdo, no? ¿Cómo era la casa de su abuela? Muy pequeña, con una habitación arriba y abajo. ¿Qué tenía la habitación de abajo? Muy chica. Una habitación como de aquí a ahí, no, muy chica. ¿Y qué tenía? Allí pues la cama arriba y abajo tenía la cocina. Cocina que nada más guisaban con leña. Cocina de leña, ¿no? Sí. ¿A dónde iban a por la leña? Por la sierra. La sierra, ¿no? ¿Aquí qué leña hay de sierra? Por romerones, como le llaman, y otra cosa, como yamulaga y cosas esas, para la lumbre. Para la lumbre. Y se cocinaba con eso, con madera, con leña. ¿Y la chimenea estaba dentro o estaba fuera? De olivo también. De olivo también, sí, claro. yo tengo aquí la chimenea también. También, ¿no? Ahora no la enciendo nunca porque yo estoy sola y tengo mi brasero eléctrico y no
no mancho nada. Y en la salita tenía una mesa con una sillita. Una mesa y medio cenacilla y ya está. Y ya está, entonces no había mucho más, ¿no? En las casas, ¿no? No hay nada. Y en el cuarto, en el dormitorio... Con la cama del matrimonio y ya está. Y ya está, una cama que era de las de que me ha contado antes de lana o era de... Sí, de lana, claro. Claro, había... El baño, ¿dónde estaba? No, el baño no había baño ni nada. Tenía que, antiguamente... En un barreño se lavaban y nos lavábamos todo, porque yo me acuerdo también que no había aquí cuarto baño, ni bate, ni nada. El agua, los tiempos de su abuelo, ¿a dónde? Y en los tiempos suyos, supongo. A los caños. A los caños, que es una fuente que hay aquí en el pueblo, ¿no? ¿No lo has visto? Sí, la he visto a la entrada, pero una fuente grande que hay con mucho agua, ¿no? Sí. Aquí siempre había agua, ¿no? Siempre. ¿Eso ha supuesto también que hubiera regadío aquí? Sí, había mucho. Mucha tierra. Para abajo ponían trigo y cebada y todo eso. Pero ¿Qué es lo que se plantaba aquí? De cuando usted era pequeña, ¿qué es lo que ha visto que se plantaba normalmente? Trigo, cebada, besa también para los animales, garbanzos también sembraba. Eso es lo que más había, ¿no? Sí. Pero ahora se ha perdido todo eso. Ahora nada más los huertos de tomate y pimiento y eso es lo que siembra. Y ya está, no hay tanto campo. No. Supongo que viñas también habría, Sí, ¿no? bueno, muchas viñas se han perdido todas. ¿Y las viñas qué se hacía con las uvas? ¿Se hacía uvas pasas? Pasas. Mi padre hacía pasas, tenía una viña muy buena y una uva muy buena, pero cuando se murió él, yo me quedé sola con la viña y yo, ya ves, no encontraba a nadie que la trabajara, ¿no? trabajara, pues ha perdido todo. Claro. Me dice que su abuela fue ama de casa mientras Sí, su abuelo sí. fue pastor, ¿no? Claro. Una ama de casa en aquellos tiempos, ¿qué tenía que hacer diariamente? Por las cosas de esto, tu hijo, porque mi abuela tuvo mi madre y un tío mío también. Bueno, tuvo 3, pero uno se le murió con 19 años. Que yo no me acuerdo de eso tampoco, cuando se murió. Y eso ya era bastante, porque en la casa había antes más tareas que ahora, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te podía hacer de diario una mujer de entonces? Pues nada, pues limpiar su casa, cuidar a su hijo y ya está. Limpiar, que entonces, por ejemplo, para fregar no había fregona, ni había... De rodillas. Claro. ¿Cómo se la apañaban antiguamente también? Por ejemplo, antes andaban mucho las chinches y las purgas y todo este tipo de cosas. También, mucha miseria, porque ya sabe usted, Claro. cuando no había de nada, ahora tiene todo de sobra, para limpiar, para todo, y ahora nada. Antes nada. ¿Y antiguamente con qué combatían este tipo de cosas? ¿Cómo limpiaban y cómo...? Pues limpiando y ya está, porque había agua y jabón. sí, ya está, sí, jabón sí había, algunas veces también faltó. Para desinfectar y eso no había... Entonces no había ni flea ni nada de eso como hay ahora. Para matar los bichos. Luego ya sí, yo ya me acuerdo ya que había unos aparatos de eso con el flea, ya se echaba ahí. Y se quitaba algo. Claro. Porque antes andaban mucho... Sí, mucho eso porque había mucha miseria también. Su abuela, mientras su abuelo vivió, eso fue ama de casa. ¿Qué podía hacer una mujer de su casa de comer diariamente? O sea, ¿qué es lo que había para hacer de comer? Si pillaba un pucho cocido o lentejas o garbanzos o judías, cosas así y ya está. ¿Había algún plato típico de aquí de la zona, algo que se pusiera, que era muy habitual que se comiera por aquí? Pues cuando eso, la sopa de tomate mucho se hacía. ¿Cómo es la sopa de tomate? Pues se hace con pimiento, tomate y cebolla. Y se le echa almejas también, fíjate, si no, pues tiene almejas, pero y ya está. Con mucho tomate y luego se aliña con ajo y eso, pimienta y comino. Eso es una sopa fría, ¿no? Sí, no, caliente. Caliente. ¿Aquí el pescado cómo llegaba? ¿Llegaba de Vélez? Un hombre que venía con una bicicleta. ¿Con una bicicleta? ¿Eso lo recuerda usted desde niña? No, eso sí me acuerdo yo que venía. ¿Desde niña venía un hombre con una...? un hombre con una bicicleta. Luego vino su sobrino, que por cierto se casó con una chica de aquí. Venía también con la bicicleta, luego estuvo muy bien porque... ¿Y que eran de Vélez o eran de...? De la Caleta. La Caleta de Vélez, ¿no? O sea que de 20 kilómetros aquí venía un hombre con una bicicleta. ¿Y qué pescado se podía comprar? Pues sardinas, ureles y lo más, eso. Claro. Raya también. ¿Qué más se podía vender en la calle? ¿Qué había de vendedores ambulantes que Los moniatos vendían también cosas de así. De ese tipo, venían ¿no? por la calle vendiendo. Y ese hombre pues venía por la calle vendiendo, pregonando el pescado. Luego puso un puesto en el mercado, el sobrino. Y ya el sobrino se quedó con él. Además del campo, lo que me ha dicho que había para trabajar y demás, ¿aquí había algún tipo de industria? Ninguna. ¿No había algún almacén? Ni había, por ejemplo, la sierra.
había, supongo que a lo mejor habría gente trabajando en la sierra con el carbón o... No, el carbón no me acuerdo yo, dicen que hubo aquí también eso del carbón. Que hubo también carbonero, Sí, ¿no? eso dicen, pero yo de eso no me acuerdo. Y gente que se dedicara a la caza, que sacaba algo o lo que cazaba o... La caza ha sido siempre también, pero... Tampoco era como afición No, para sacar algo más para casa, ¿no? Para casa y ya está. Y de hierba, de productos de la sierra, de coger tomillo, coger romero, avío... Para vender, para eso no. Me estaba hablando de la casa de su abuela. La casa de su abuela tenía... ¿Con qué se alumbraba? Con un candil. Con un candil, ¿no? Entonces no tenía... Eso lo conocería usted también, ¿no? Sí, eso sí lo conocí. ¿Cómo era un candil? No tengo ninguno porque dos que tenía de mi hijo se la han llevado a Madrid. Pues le gustaba lo antiguo y se la han llevado a Madrid. ¿Cómo era? Un candil, una cosa así, como un arco así, y luego tenía un pico así, y le echaba el aceite y le ponía una tortilla aquí y ya está. Y ahí... lo encendía con eso. Y con aceite, ¿no? Y mi madre hizo una corcha de crochet, nada más con el candil, ya usted. Con aquel que la tengo yo. Antiguamente también se aprendía mucho a coser, ¿no? Sí, y a bordar, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran las técnicas y qué más se aprendía? Aquí había bueno, eso ya cuando yo ya era más una chica que se casó con un primo mío, y esa sí tenía un taller, tenía chicas bordando allí en su casa. Y había niñas Sí, bordando, ¿no? había niñas ¿Y qué se bordando. podía aprender? Pues a bordar. A bordar, pero hay técnicas de bordar, está Sí, el punto de sí, cruz, está... sí. ¿Qué es lo que hay así que se puede aprender? Los sábanas, bordaban toallas y cosas así. Ujú. Su abuelo, igual que sus padres, supongo que trabajarían en unas condiciones, sería de trabajo de casi diario, ¿no? No habría días festivos, ¿no? ¿Por qué va? Ni festivo, ninguno. Antiguamente eso no Nada. era frecuente. Y de horario, supongo que tampoco, con horario, ¿no? Por la mañana hasta la noche. De sol a sol, como De se sol a sol, sí. decía, ¿no? ¿Cómo se desplazaban? Andando, ¿no? No tenía un... Yo no tiene una bestia, pero era muy bingo y no se podía subir en ella. Sí, ¿qué tuvieron en su casa? Muchas ¿no? patadas. Daba muchas patadas, Sí. ¿no? Y mi padre se iba andando. A la mejor se llevaba la burra al campo, pero no... Pero para trabajar, pero no para ir. estar allí, para que comiera allí en el campo, pero para subirse no. Pues había animales de estos que eran muy burros, Sí, como una vez venía subido con un capacho de uva y empezaba a dar patas, y mi padre le había eso, pero se cayó mi padre y no se hizo nada, pero la uva se parramaron por todos los sitios y todo. los burros eran un poco así, ¿no? Aquella era muy buena para cargarla y todo, pero luego era que no había que Domara, ¿no? las patas que daban. Como me pasó a mí el otro día con los huevos, que vinieron ahí a parar y no se rompió ni uno. Y en su casa, la burra o la casa de su abuela, ¿dónde la tenían? No, mi abuela aquí arriba, no, esto es mi padre. Su padre, ¿y a dónde la tenían en su Aquí, casa? que aquí Tenía una cuadra. Una cuadra, que ahora ya es una habitación. Ya, En muchos sitios entraban con ahí por la puerta. por la claro. puerta, ¿no? Y ya había una cosa como hecha con piedrecilla hasta que no se... Y ya lo quitemos, pusimos, cuando ya mi padre se murió y mi madre, pues ya arreglé yo todo eso y ya la casa pues está nada más con el suelo. ¿Qué podía haber también en una cuadra, en una parte trasera de una casa? Había también una corraleta, ¿no? Sí, mi madre también tenía gallinas, tenía conejos, aparte de la burra. Guarro también. También había criado algún guarro, sí. Eso, el cerdo cuando llegaba la época de... Mataba. Los mataban, ¿no? Sí. Eso era un día grande Ya, en el año, ¿no? Porque sí. se comía algo más Bueno, sí, más ¿verdad? bueno. ¿Cómo era la matanza? Pues nada, venía el hombre a matarla, y luego la morcilla la hacían con cebolla, la sangre y especies. Eso era la morcilla. ¿Y qué más se le sacaba? Chorizo, salchichón, longaniza también. Yo me acuerdo, y los jamones los guardaban también para luego... Secarlos, para salarlos y secarlos, ¿no? Con un cerdo podía haber para muchos meses, ¿no? En una casa. Sí, bueno, claro, porque luego siempre ya sabes, que sea la vecina, que sea la familia, todo siempre un cacho tocino, morcilla, y siempre le daba algo. Claro, incluso del cerdo creo que sacaban hasta jabón, ¿no? No me acuerdo yo, ¿sí? Sí, me han contado en ocasiones personas mayores que sacaban hasta del aceite del se podía sacar con sosa cáustica. Aquí no se ha escuchado eso, ¿no? Antiguamente también ocurría que en las casas no era fácil tener cerca el médico, ¿no? No, nosotros estaba allí a la entrada del pueblo, el médico, cuando yo me acuerdo.
Y no tanto cerca de que estuviera muy lejos, sino que tampoco tenía que estar uno muy malo para ir al médico, ¿no? Sí, claro, y venía aquí, pero estaba muy malo. Porque el médico era de pago, claro. Sí, no, de pago no, bueno, sí, de pago, claro. Aquí ustedes tenían un médico que pagaban... Sí, la iguala, como le decía. Sí. Pagaban la iguala, ¿no? ¿Qué era eso de la iguala? No sé, yo siempre he escuchado la iguala, pero yo no sé lo que No es. sabe exactamente. Se conoce que está pues, pagando, digo yo. Que pagaban una pequeña... Era poco porque... para tener servicio médico, sí, cuando le hiciera, sí, falta, ¿no? ¿Usted tuvo su madre o en su familia vio? Porque antiguamente también andaba mucho que los niños de pequeños morían muy fácilmente, ¿no? A mi madre se le murió una niña con 14 meses. Se le murió. Ahora yo no sé la enfermedad que tuvo, pero se murió. Antiguamente es que pasaba eso, ¿no? Los niños... Eso dice que se morían muchos niños chicos. Yo no me acuerdo. ¿No recuerda a su hermana de que murió? Yo no la conocí tampoco. ¿En su casa se pusieron alguna vez malos y tuvieron que estar mucho tiempo en el...? Yo y mi madre. ¿De pequeñita? No, que ya tenía 15 años. ¿Y qué le pasó? Con el tifo. ¿Le dio el tifo? Muerta. Yo estaba muerta ya. ¿Usted y su madre? ¿Su madre y usted? Los dos estuvimos muy malas. ¿Con el tifo? ¿Y eso cómo se cayó el pelo y todo? ¿Cómo se contagiaron? Pues yo qué sé. Aquí hubo mucho tifo aquí también en aquel tiempo. ¿Eso cuando se expandía? Eso... Sí. Y ya ve usted en la casa nada más. Yo por eso aborrecí la leche, porque nada más leche me daba. Y aborrecí la leche que no bebo leche. ¿Leche de qué? De cabra. De cabra, ¿no? Claro. Por la leche de cabra entraba muchas enfermedades, las fiebres Malta y todo aquello. Y todo siempre han dado. Pues eso es lo que bebíamos, leche de cabra. Y a usted le dio tifus y no había manera de pararle. ¿Cómo lo hicieron? Había un médico muy bueno que sí, ese hombre sí, venía cada vez a cada momento, pero yo estaba muy mala. Que bueno, la casa estaba llena, ya sabes todos los pueblos lo que pasa. Por toda la casa llena, esperando que me muriera. Y vino el médico y dice, le vamos a poner una inyección. Si con esto no responde, no hay nada que hacer. Y me puso la inyección un poquillo y empecé yo a abrir los ojos y ya digo yo, ay, ¿por qué hay tanta gente aquí? Y ya desperté, ya dice, y vino el médico, lo llamó mi madre al médico, mandó a mi hermano al médico, que venga usted que vea a mi hermana. Y vino y dice, pues ya tenemos enferma. Claro. Y mi madre lo mismo estuvo muy mal. ¿Porque eso eran recaídas rápidas o cómo? ¿Se iba la gente? No, mucha fiebre. Fiebre alta, ¿no? Se caían los cachos de pellejo de los labios y todo. De la subida de temperatura, ¿no? ¿Y su madre también le...? Mi madre muy mala también. Mi madre y yo muy mala. ¿En la misma temporada o fue el mismo? Yo estuve primero y luego ella. Lo cogió ella. Sí. Eso en una casa era... O sea, una madre sobre todo pierde un... ¿No? Ya, Era perder un timón importante de la casa, ¿no? Ya, pues fíjate. Y yo mala que había estado, pues ya ve, yo no... Pero bueno, luego, lo que pasa es que como teníamos el tío, nadie quería entrar porque se pegaba. Claro, encima eso, ¿no? Familia, pero no quería entrar nadie porque se pegaba. Claro. Mi abuela venía y nos hacía algo, la comida y eso, mi abuela. ¿Murió mucha gente aquí de tifus? No, morirse no se murió nadie, ¿no? Pero enfermaron, sí, Sí, ¿no? sí. ¿Y el médico aquel, que era el médico de aquí del pueblo Sí, o era...? No, era de fuera. De fuera. Pero vaya, que estaba aquí de médico. ¿De dónde...? Ah, bueno, era de fuera, pero estaba aquí. ¿De dónde era el hombre? Yo eso no le puedo decir de... No se acuerda, de Málaga, ¿dónde era? Tenía en su casa de su abuela había, me ha dicho que agua corriente no hubo nunca, ¿no? En ninguna casa. El agua se iba a la fuente iba a la fuente a cogerla para lavar y para lavar. Había un lavadero allí donde está la fuente, había un lavadero. ¿Cómo era aquello del lavadero? ¿Cómo era? Pues en el suelo estaba debajo de tenía que poner uno de rodillas. Luego ya hicieron uno harto y ya eso, pero lo primero yo me acuerdo de que corría el agua y ahí había eso y tablas no, hechas de piedra. Y en este lado también, y ahí se veían muchas mujeres sí. lavando, sí, ¿no? Ajá. Y el río supongo que bajaría limpio, que entonces el agua del... El agua, no, era de la fuente, el agua. De la misma fuente, ¿no? No estaba muy bien la fuente porque era toda una laja colorada, estaba muy bien. ¿Qué número de hijos tuvieron su abuelo? Esta abuela que me estaba contando y este abuelo del pastor. Nada más un hijo, dos hijos y una hija. Dos hijos y una hija. ¿Y estos eran los abuelos por parte de...? De mi madre. De su madre. ¿Y por parte de su padre lo conoció? A mi abuelo de mi padre, sí. ¿A qué se dedicaba? Por lo mismo, al campo también. Al campo, ¿no? Tenían finca y ellos pues cogían pasas, los hijos le ayudaban y cogían las pasas y
¿Cómo era el negocio de la pasa? O sea, ¿cómo se...? La pasa se vendimia cuando estaba... Bueno, ahora en este tiempo estaban los tordos llenos de pasas. Ya estaban las uvas recogidas, ¿no? Estaban ya casi, sí, ya en este tiempo estaban casi eso. ¿Cuándo se recoge la uva? Las uvas cuando están maduras. Ya, pero ¿sobre qué fecha del año? En agosto siempre todo el mundo se iba al campo a eso y ya. Hasta septiembre, octubre estaban... Había para recogida, ¿no? Su abuelo supongo que recogía muchas de su propia tierra, sí, ¿no? Sí, mi abuelo sí, mi abuelo sí, el de mi padre. ¿Y llegaba a contar con gente de fuera para...? Venían así a comprarlas. A comprarlas, pero para recogerlas contaba con la familia. No, con la familia, sí. Y aquella uva, una vez que se recoge, ¿qué es lo que se hace hasta que se sacan las pasas? Eso y luego la secan al sol. Se secan al sol. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se secan, ya usted, las uvas que estaban eso, hasta que se secan bastante tiempo. ¿Puede echar 2 semanas, 3 semanas? Sí, yo creo que sí, más. ¿Y eso dónde se secan? A los racimos de la uva para que se sequen por los dos lados. ¿Que tienen algunas bateas o algo para secarlas? Pasero, que le llaman, pasero, con unos tordos, porque con unas tomizas para amarrarlos. Pues si hace aire o llueve o algo hay que taparlas, si no... Claro. Y una vez que están secos, que ya están pasas, se puede decir, ¿qué se hace? Pues se meten en cajas, unas se vean en racimo y otras se cortan y se hace grano. Y las que se dejan en grano son las que se venden normalmente fuera. Los racimos también. Mi padre tenía que los están en el campo, unas cosas le llamaban guarritos, pues las ponían aplastadas así y más bonitas las ponía, ¿sí? Sí, ¿no? Quedaban más parejitas, ¿no? Quedaban muy bonitas, ¿eh? ¿Y aquello lo vendían a dónde? Porque venían aquí los hombres a comprarlas. ¿De dónde venían? De Vélez y de por ahí abajo. Venían a comprarlas y se la llevaban. Sí. ¿La uva entonces se vendía, tenía buen precio, tenía...? Bueno, antes ya usted no estaba tampoco eso, pero bueno, se apañaban las criaturas con aquello. Con aquello por lo menos sacaban algo, ¿no? Sí. ¿Daba la producción para llevar una casa con eso solamente? Hombre, el que tenía una viña grande, pues sí, pero que tenía un cachillo viña... No, mi padre tenía un cacho viña grande. Grande, ¿no? ¿Y tenía solamente viña o también plantaba otras cosas? Bueno, tienen algunos olivos, hay también algunos... Olivos, ¿no? Sí. ¿Los olivos siempre ha sido igual, más o menos? Sí, los olivos también son... Los olivos siempre... Bueno, los que tienen hijos, pues han avareado ellos solos, pero si no han tenido que meter un hombre para que... La campaña de la aceituna es más en otoño, ¿no? En invierno, sí. ¿Y aquí la aceituna era para aceite solamente o había de verdeo también? Sí, también. Aquí hay una cooperativa. Bueno, antes no había cooperativa. Antes yo no sé dónde la llevaba. Habría molinos particulares, supongo. Molinos, ¿no? Eso sí es verdad que hay 2 o 3 molinos, al molino, sí. Lo que pasa es que ahora hay una cooperativa y ahora ya lo llevan a las cooperativas. Eso lo lleva todo el mundo allí. Sí, pero antiguamente había molinos que... Molinos, sí, 2 o 3 molinos había. ¿Cómo molían? Pues con una bestia. Daba vuelta, ¿no? A una de estos de piedra, ¿no? Sí, una rodillo de piedra. Y le daba vuelta a la bestia. Sí. ¿Cuánto se podía, no sé si lo recuerda, cuánto podría cobrar un jornalero cogiendo aceituna o cogiendo uva? Yo llamaba mozolilla, estaba yo. Cobraba 5 pesetas yo. No me acuerdo yo, pero lo mío sí me acuerdo yo. A los niños le daban un poquito menos, ¿no? Supongo que cobraría 5 pesetas. Sí, a las mayores le daban 10 pesetas. 10 pesetas, ¿no? ¿Y que iban a destajo? ¿Normalmente se iba a destajo o se iba a ganar el jornal? El jornal, ¿no? ¿Y en eso sí había horario o era de sol a sol? Pues lo mismo, de sol a sol. Antes iba una y venía anoche, se iba a las 8 de la mañana te iba y venía ya noche. ¿Aquí venía gente de fuera, de otros pueblos, a la recogida de uvas? Ahora es cuando vienen, antes no venía. Antiguamente lo hacía la gente del pueblo, ¿no? La gente del pueblo, y había muchas mujeres que cogían aceitunas, ahora no. Las mujeres tenían que ir a coger aceituna, a coger uva, porque la casa a lo mejor hacía falta, ¿no? Claro, tenían hijos, tenían muchos hijos y el marido, con el jornal del marido, pues no tenían bastante. Claro. Iban allá a recoger aceitunas. Y cuando se presentaba un año que no andaba bien la uva porque había llovido mucho, la aceituna... llovía, pues ya ve usted, una cosa mala. No había... Muy malo todo. ¿Qué había para hacer en esas campañas? En otros sitios me han contado que había para hacer canasto, había... El esparto. Aquí pleita. ¿Pleita qué? Con esparto. Esparto, ¿no? Mi padre se dedicaba a eso. Tenía la viña y eso, pero él se dedicaba a eso. Y luego cuando ya terminaba la paga, pues se dedicaba a eso nada más. Y luego iba con la burra a Río Gordo, al Corbená, a todos esos pueblos de ahí.
con cerones, que es para las bestias, no sé si lo veo usted. Sí. Y espuertas para las aceitunas, que entonces eran las puertas y grandes, también hechas para las de comer a las bestias. Y todo eso lo hacía su padre, su familia. Sí, mi padre, yo hacía las tomitas para cocerlo, mis hermanos lo ayudaban también. Eso con eso y con el pedacillo de tierra iba más o menos. Sí. ¿Qué podía valer un serón de esparto? Pues yo no me acuerdo de eso. Pero Y mi padre iba a Canillas también, al pueblo de Canillas. Iba allí a comprar la pleita, porque claro, nosotros no, mi hermano sabía, pero claro, no tardaba mucho para llevarlo a toda la feria, iba a la feria, pues iba a Canillas para tener más pleitas. Él se movía también por las ferias, ¿no? Sí, iba a venderlo en las ferias. Uh-huh. Porque en las ferias había claro, puestos de... Mucha gente de los cortijos, decía mi padre, mucha gente de los cortijos y venían a qué feria de por aquí iba? A Río Gordo, a Alcormená, a Cazador de Meja, todo eso iba mi padre. ¿Su padre sabía leer y escribir? No. ¿Cómo se llamaba su padre? Salvador. Nunca fue al colegio, ¿no? No. Ni tuvo clases, que usted sepa, no. Mi padre se quedó muy chico, sin madre. Sí. Luego mi abuelo se casó y se han llevado muy bien los hijastros con su madre. Se han llevado muy bien, con todos se querían mucho. Mi abuelo se casó con una que tenía soltera y va por cuatro o 5 hijos. Porque mi abuelo con la fin decía que ya sabe usted lo que pasa. Ay, que pues sí, que de eso y de soltera, que ese hombre tiene paz. Antiguamente andaba mucho eso, ¿no? Ya ves. Y que también para meterse con 5 hijos. Se miraba mucho lo que uno tenía o no tenía, ¿no? Y como, ya ves, lo que tenía era la viña nada más, pero bueno, no estaban malamente. Claro, por lo menos para comer había, ¿no? Eso es lo que se miraba también, ¿no? Sí. Eso supongo que el no saber leer y escribir como para tanta otra gente era una limitación a la hora de trabajar, ¿no? Usted no sabe, mi padre, lo bien que sabía de cuentas, y no sabía leer ni escribir. Bueno, lo habría aprendido... De cuentas sabía muy bien. Por su cuenta. Por su dedo, porque a él no lo enseñó nadie. Claro. ¿Era una persona religiosa su padre? Iba también, sí, porque mi abuelo también guardaba los santos cuando él tenía la ropa de los santos y eso. ¿Su abuelo cuál? El de mi padre. ¿Guardaba los santos cómo? La ropa de los santos, como pone la ropa nueva que le ponen a los santos en la Semana Santa, siempre la guardaba. Era hermano mayor. ¿Era hermano mayor de qué cofradía? La cofradía de aquí del pueblo, de San Sebastián. ¿Y cómo era aquello antiguamente? Porque hoy día las cofradías ya tienen mucha actividad y hacen muchas cosas. Ahora, aquello nada más que guardaba la ropa y luego si salía una procesión, pues ellos entregaban la ropa, lo vestían a los santos y luego otra vez cuando terminaban se lo llevaban a ellos. ¿Iba mucha gente a las procesiones Sí, ¿no? Sí, antes sí, iban menos, ahora menos la gente. Van también, porque aquí va mucha gente también a las procesiones, pero que antes se tenía más eso que ahora. ¿Hay alguna tradición especial en las procesiones de San Sebastián? La gente... San Sebastián, sale también la feria aquí, que bueno, el patrón, y la bien de Rosario también. Y su padre guardaba los trajes. Sí, mi abuelo. Su abuelo guardaba los trajes. ¿Eran unos trajes valiosos? Sí, nuevos, claro, lo que le ponían para la Semana Santa al Señor y a la Virgen y todo eso. O sea que también tenía los de otros santos del pueblo. Aquí Semana Santa ha sido una fiesta potente. Sí, estaba bien, se metían los salían de penitente y hacían el paso aquí también. Sí, ¿no? ¿El paso qué es? El paso por una de esas del Señor, el Río Gordo, no sé si la habrás escuchado. Sí, es una representación, ¿no? Teatro de... Sí. Y eso participaba la gente del pueblo. Sí, la gente del pueblo. ¿Eso desde cuándo lo recuerda usted que se hacía? Me acuerdo de cuando era jovencilla, eso sí me acuerdo yo. ¿Jovencilla con cuántos años? Pues tendría 13 o 14 años. Y ya se hacía aquello. Después de la guerra, ¿recuerda usted que se...? Sí, y luego después ya yo me casé y me fui a Madrid. Bueno, después de la guerra, ¿no? Porque si estamos hablando que usted es del 25, antes de la guerra eso se hacía. Sí, antes. Y yo ya han hecho después. Pero ya me fui a Madrid, con 19 años me fui a Madrid. Su padre me dice que era religioso porque de alguna manera había heredado cierta afición a aquello por su abuelo, ¿no? Sí. ¿Él iba a misa habitualmente? No tenían tiempo ni de ir a misa, porque venían reventados del campo que iban a ir a misa. Claro, tenía a lo mejor su devoción, pero tampoco era una cosa... Hombre, a lo mejor si una Semana Santa o cualquier iba. Claro. O a lo mejor a un entierro, una misa de muertos, eso sí, pero que luego no tenían tiempo tampoco. ¿Su padre heredó un poco la tradición familiar también de guardar los santos? Y de guardar... Sí, ¿no? ¿Le contó su padre a qué jugaba cuando era niño o no?
antiguamente no. Antes no. Los niños tenían muy poco tiempo para jugar. Para jugar, sí, es verdad, porque el que tenía una cabra le iba el niño con las cabras y iba. Si tenía una cabra, a la leche, pues el niño estaba guardándola. Claro. ¿Cuál era? Me ha dicho que su trabajo fue este de las pleitas y la tierra, ¿no? Sí, sí. El de las pleitas tenía que ir, como me ha dicho, a Canillas de Aceituno a comprarlas, ¿no? Comprarlas. ¿Eso de dónde se sacaban las pleitas? ¿De dónde? Allí que allí hay muchas mujeres que la hacían, las pleitas. Las hacían. ¿Y Y eso las cómo vendían. usted sabe cómo se hace? Sí, o sea, con esparto y se hacen, está muy bonito. El esparto se coge de la no sierra, se lo ¿no? enseño porque he dado rollo el otro día. Se coge de la sierra, ¿no? Sí. Y se vea que eso se machaca y es lo que se hace la pleita. Se trata con algo. Sí, con agua para que no esté tan quieto, porque si no te hacen las por las manos. Y ya con ese. Luego ya eso ya son pleitas. Pleita y luego con unas tomizas que se hacen de 4, esto como si fuera una cuerda. Pues luego las cosía mi padre, las cerones y las puertas y eso. Y hacía sobre todo serones para los burros, ¿no? Y espuertas. Y espuertas para echar la Sí, aceituna. algunas veces, pero eso hacía menos. Cubiertas para los bestias, eso ha hecho mi padre menos, pero también hacía. Antes para las bestias había también gente que se dedicaba a coser eso, a hacerlo. Sí, aquí la es lo vestimenta de. Aquí es lo que se dedicaba todo el mundo, mucha gente. ¿A qué? ¿A qué? A eso, a hacer los cerones, las pleitas y eso. No, lo que me quería referir es que luego también van vestidos las bestias, llevan Menos, otro ropaje, ¿no? Para el campo no. Para el campo no llevaban mucho más, ¿no? Al campo, la más el cerón y eso ya está. Y su padre se dedicaba a aquello y supongo que de alguna manera involucraba también al resto de la familia. Tendría que. Sí, claro, todos teníamos que hacer algo. En los ratos libres su madre supongo que también se pondría Porque cuando tenían que ir a una feria, pues claro, hacían mucho y te hacía falta tomizas para cocerlos. ¿Cuántos podían hacer en un mes, por Mi ejemplo? padre, bueno, hacían una pila de tercerones. Aquí luego había que pelar también la pleita para que fueran curiosos. Mi padre era muy curioso para eso. Le daba un coraje que pelábamos eso como que no estuviera bien pelado, nos hacía que lo peláramos otra vez. Otra vez, ¿no? Aquello se llevaba a la feria y se vendía. Sí. Y hacían mucho, me refiero, ¿cuánto podían llegar a tener en la casa? ¿20, 30 cerones? Sí. 20, 30. No podían llevar mucho tampoco porque la bestia no podía llevar tampoco mucho. Tampoco tanto, ¿no? Claro. En la feria entonces había feria de ganado también, ¿no? Sí, también, claro, pues por eso iban a los pueblos y como venían con las bestias y eso, pues compraban. Claro, para que se He fuera. oído mucho de aquí del pueblo que hacían, también no crea que Que era solamente su padre, ¿no? no, que va mucho. Oiga. Muchas familias se dedicaban a eso, ¿no? Eso sí. Supongo que igual que me ha dicho que el trabajo en el campo, eso no tenía horario, ¿no? No, que va. Eso era cualquier día, cualquier hora, A la hora eso, por la mañana se iba hasta por la noche. hasta por la noche. ¿Su padre nunca perteneció a ningún sindicato? No, No, ¿no? De derechos laborales me refiero, ¿a él alguna vez se puso malo y tuvo alguna paga o alguna protección de algún tipo? No, ¿no? Supongo Mi que. padre nació que yo no sé si eso, nació con la mandíbula pegada. Esta mandíbula la tenía pegada aquí abajo. Comíamos mal, pobrecillo, tenía que el pan muy fino por aquí, todo eso hacía con mucho trabajo. Porque si no, no podía masticar bien, ¿no? Claro. Claro. Supongo que su padre, igual que usted, prácticamente no conocieron nunca unas vacaciones por el trabajo, ¿no? Ya ves las vacaciones. ¿Y tuvo alguna vez, él que tuvo campo y tuvo alguna gente trabajando con él, tuvo alguna vez algún problema con los trabajadores de algún tipo? No, ¿no? No, no. Hombre, algunas veces que para acabar las viñas y eso llevaba gente. Pues claro, ya mis hermanos eran más chicos y en que iban a coger los sarmientos de la esa y todo, pero acaban ¿Los sarmientos qué es? lo de esto que tienen la parra. Que es lo que tira la parra Sí, cuando ya se ha pasado. Cuando se poda, pues los sarmientos. ¿Y con el sarmiento qué se hace? ¿Se hace algo? Para la lumbre. Para la lumbre, ¿no? Ahora ni para la lumbre, porque ahora ya. Antiguamente se aprovechaba todo, Antes antiguamente. escuchaba tú, ya ves. Incluso la viña también se podaba Sí, claro. y esa madera también valía para la Sí, lumbre claro. de la casa, Sí, ¿no? que se le quitaban la cepa, Claro. todo valía para la lumbre. ¿Qué nivel económico tendría su familia? ¿Cómo la cataloga usted? ¿Medio, bajo, alto? Hombre, malamente antes, porque antes se pasaba malamente, porque pobrecillo mi padre trabajaba mucho, pero no se ganaba tampoco nada, ni. ¿Cómo era su casa? Pues esta casa ahora es muy grande, Ahora es muy grande, pero ¿cómo era cuando usted era con niña? 2 habitaciones. 2 habitaciones. Bueno, 2 habitaciones y en una dormía mi hermano, bueno, 3 habitaciones tenía.
la de mi madre, la de ellos, y dos dormían mi hermano y yo dormía en otra camilla chica. ¿Su hermano compartían cama, no? Sí, los dos dormían juntos. ¿Las camas cómo eran? ¿De lana, los colchones o...? Claro, de lana. ¿Y la habitación de estar cómo era? Pues, pequeña, la de mi madre era más grandecilla, pero la otra pequeña. Luego tenía una pequeña cuadra, ¿no? Según Sí, me ha la contado cuadra antes. era un corral que esta habitación que hay aquí era. Eso era el corral, ¿no? Por ahí entraba la bestia y entraba todo. Y ahí tenía mi madre gallina y tenía conejos y todo. Ujú. Y había... ¿Con qué se alumbraban en su casa? Por lo mismo, con un candil. Con un candil. Y agua... Hola, muy buenas tardes. ¿Agua corriente? No, agua corriente no había en ninguna casa. No, ¿no? Ni bate ni nada. Iban a la fuente igual, ¿no? Fuente. ¿Quién se cargaba en su casa de ir a por agua? Porque, bueno, casi siempre iba yo por el agua. Supongo que, hombre, hay 5 caños en la fuente esta de aquí, pero se formaban cola, que ello sería un... No, no creo. ¿No? No. Porque siempre había mucha agua y no. También lo que habría, supongo, es una industria alrededor de los cántaros, ¿no? Porque eso, todas las casas tendría que haber 2 o 3, ¿no? Sí. ¿Dónde se compraban los cántaros? Pues venían algunos hombres a venderlos aquí también. Vendían cántaros por la calle, ¿no? Sí. Venían de otros pueblos, no Sí. se hacían aquí. No, vino. Ujú. Me ha dicho que su padre no tuvo la bestia para desplazarse, nunca le valió, ¿no? Que se... Para llevar los cerones a los pueblos, sí. Vamos, para mover mercancía, pero para montarse en lo alto era complicadilla aquella Era más bestia, ¿no? pingona que para qué. La casa suya, esta casa que hoy tenemos aquí delante, ¿cómo se construyó? ¿Es de ladrillo? ¿Es de arena y barro? Arena y cal? piedra, yo creo que eran piedras. Lo que... ¿Usted la recuerda construirla o ya estaba construida cuando usted nació? Ya estaba construida. Sí, ¿no? ¿Le contó su padre cómo se casó? Cuando se casaron y ya está, yo no, ella no. Antes no contaban los padres tampoco nada. No le contaba tampoco mucho de... ¿Y cómo se conocieron? Si ellos eran de... Sí, aquí los dos del pueblo. Los dos eran del pueblo, ¿no? ¿El número de hermanos que tuvo usted? Yo 5, nosotros 5. 5. ¿Consiguieron sus padres que fueran al colegio? ¿Le dieron Sí, algo? sí, ellos sí fueron al colegio. Sí. Yo la que fui menos. Fue usted menos, ¿no? Sí, también para... Para defenderse, ¿no? No, hombre, no sé muchas cuentas ni eso, pero ni leer y mejor que escribir. Me estaba contando que su padre sí consiguieron que su hermano alguno estudiaran, ¿no? Sí, bueno, estudiar no, nada más a ver lo preciso. Antes estaba restringida más bien la vida de la mujer a la casa, ¿no? Sí. Antes no había trabajo para ella ahora afuera, ni... Supongo que era muy raro también ver a una mujer en un bar, en una... Que nadie. Nadie, ¿no? Antes nadie entraba a un bar. ¿Qué valores le inculcaron a usted sus padres? Me refiero a cómo había que ser en la vida, cómo había que comportarse, que... Hombre, bien. Nosotros siempre, a nosotros todo el mundo eso, porque no hemos metido con nadie ni con nada, ¿verdad? Lo que me refiero es le hacía mucho hincapié en que había que levantarse a una hora, ser disciplinado. No, tanta disciplina. Nosotros no hemos tenido tanta disciplina. No, han sido obedientes ustedes Sí, por naturaleza. ellos no, ¿verdad? La importancia del trabajo y todo eso sí, ¿no? Sí, claro. De cumplir con el trabajo, Sí, cuando había que ir a claro. una hora, cuando había... ¿Su padre era una persona con ideas políticas? ¿Tuvo alguna idea política de algún tipo? No, era de izquierda, para que le diera decir que no, y era Claro. de izquierda. ¿Pero él perteneció a No, él no, algún él partido? no. Él tenía esa idea, pero Pero él no. no perteneció a Él ningún... no pertenecía a ningún sitio. ¿Su padre tuvo alguna afición de algún tipo, de que le gustara la caza, la No. pesca, Eso antes aquí no. el salir ahí a la cantina o jugar algo? Le gustaba el juego, sí le gustaba. ¿Le gustaba? ¿Qué juego? Al dominó. El dominó, Sí, y al dinero también le gustaba, cuando tenía dinero también le gustaba. las cartas o... Y a las caras. las caras... No, ¿eso qué es? Unas perras gordas que antes que había muy grandes, que tengo yo dos ahí guardadas, a fin de grandes, y jugaban los hombres a las caras, y si salía cara, pues ganaba o perdía. Nada, ya ves, no ganaban nada ni... Claro, era también poco dinero lo que se jugaba, ¿no? Tenía. ¿Su madre sabía leer y escribir? No, tampoco. No. ¿Su madre era una persona religiosa? Ella sí le gustaba mucho la iglesia, sí. ¿Su madre tenía algún tipo de afición? Me refiero, ¿la casa bordaba? O... Hacía crochet. Hacía crochet. ¿El crochet cómo es? La técnica del crochet, ¿eso es muy complicada? Sí, porque hizo una corcha, la tengo yo una corcha, sí, y como le digo, con el candí, allí a oscuras, porque ya ves. Antiguamente se hacían los ajuares, se hacían
En la casa, ¿no? Con el candil. Usted se haría el suyo a lo Sí, mejor, claro. ¿no? Yo me hice poco porque cuando me fui a Madrid, pues ya allí llevaba poco. Claro. Porque entonces, verdad, no se podía tampoco. ¿Cuál era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer su madre todos los días? ¿Su madre tuvo algún trabajo antes de ser ama de casa? De ese... No, yo eso ya no me acuerdo si ella... ¿Salió a trabajar, a coger aceituna alguna Sí, vez? aceituna, sí, aquí todo el mundo... Las mujeres también salían a trabajar, a Claro. coger aceitunas, ¿no? Sí, a la coger aceituna y... Y las labores de la casa, que supongo que no serían pocas, ¿no? Pues ya ves. ¿Su madre heredó de su abuela el tema de blanquear? Sí, también estaba todo el día con el escobón también. Sí, ¿no? Tuvo que ir a trabajar fuera no, de... ella no, ella estuvo en su casa nada más, ella su casa, su eso y ya está. Pero sabía Sí, el oficio, ¿no? Sí, sí. Supongo que era muy sufrido, como me ha dicho antes, el trabajo de la casa. Había que fregar, por ejemplo, de rodillas, ¿no? Sí, sí, verdad. ¿Qué más cosas había que hacer antes, que no había tanto electrodoméstico? Antes nada, fregar los platos, a lo mejor con una hierba que hay en el campo que se llama matagallos, con eso fregamos. O sea, que había que hacer las cosas Que mucho yo también más... me acuerdo de eso, de haber fregado con los matagallos. ¿En su casa la luz eléctrica la llegaron a conocer? No, sí, ellos sí. Aquí en esta casa ya tuvo luz eléctrica. Sí. ¿En qué año entraría aquí la luz eléctrica? Yo no me acuerdo de eso. No se acuerda, ¿no? Pero ya hace tiempo también que entró. El agua corriente entraría mucho más tarde, ¿no? Más tarde también, teníamos que ir a la fuente por agua. Con el agua que había, pues íbamos, y antes no teníamos esa fuente tampoco ahí. Teníamos que ir a los caños. Y a lavar, pues, al lavadero. Me ha dicho que su madre se llegó a poner una vez mala, que Sí, tuvo el el tifus. Entonces andaba mucho eso. ¿Tuvo alguna otra enfermedad así de tipo No, complicada? Nada más Dura, eso, no, ¿no? esa Eso. enfermedad, sí. Antiguamente también eran muy duras, ¿no? Las mujeres Sí. de antes también Sí. tenían mucha más fortaleza Ya, física ahí, que ya ahora. ves, ahí estábamos con una fiebre que para qué, y ahí ni al hospital ni nada. Y los niños tenían muchos niños, ¿no? No, mi madre tuvo 5, 5. Y me dice que una se murió pequeñita, y ¿no? una niña pequeña, sí. Como me ha dicho, se morían antes, los niños se morían mucho, ¿no? Eso decían que se morían los niños. En los partos aquí, ¿quién asistía? ¿Había médicos? ¿Había Mujeres que se dedicaban a eso. las matronas, no? Pero que ni matrona ni nada. Que no sabían ¿Qué tampoco va? nada del otro mundo, ¿no? Nada. Que tenían a eso y ya está. Ujú. Pero ya ves la María Caribe, una señora que le llamaban María Caribe. Era una de las matronas de aquí. Y eso, por ese trabajillo que hacían ellas le daban algo Claro, también, algo, supongo, ¿no? Pero muchas veces nada, claro, porque no podían tampoco darle nada. Ujú. Pero venían ya como eran del pueblo, pues... ¿Qué más fiestas había así típicas de aquí del pueblo? Antes las chicas pues hacían en las casas fiestas, hacían baile, hacían eso, y las chicas se iban allí. Yo eso tampoco lo conocí porque ya me fui a Madrid y eso yo ya no... Ya lo perdió. Ya en Ya. Madrid conocería otras fiestas más Yo diferentes, allí ¿no? en Madrid. ¿Cómo eran aquellas fiestas? Eran fiestas de amigos, ¿no? Y amigos, vean los chicos y las chicas, vendían rosquillos, roscos y aguardiente y eso es lo que... Y ya está. Eso sobre todo supongo que a lo mejor Navidad, ¿no? No, En Navidad aquí había pastorales, había grupos de gente que salían tocando Sí, las zambombas. Sí, también eso sí. ¿Y carnaval se celebraba aquí en el pueblo? Antes sí venían, y también venían de fuera las comparsas y eso, sí. Sí, se celebraba aquí Sí. ¿Alguna otra fiesta? No, otra fiesta no. Ahora ya hay más fiestas que... ¿Verdiales se veían por aquí? Sí, verdiales sí. Mi madre le gustaban mucho los verdiales y los bailaba muy bien. Su madre bailaba verdiales. ¿Eso dónde la había aprendido ella? Pues ella, porque le gustaba mucho y a mí me decía, es que te voy a enseñar los verdiales. Y yo se me ponía a bailar, no sabía tocar la castañuela. ¿Cuándo se veían pandas de verdiales por aquí? Pues en la feria, La feria. en la feria. ¿Aquí había panda de verdiales del pueblo? Había gente que le gustaba, pero ellos formaban su fiesta y ya está. Sí, no pero que venían de por ahí ni nada. ni ellos iban a otros No. sitios, ¿no? No era una panda, ¿no? ¿Usted llegó a ir al colegio? Sí, ¿Cuándo fue al colegio? fui muy poco, porque no lo decía, como mi padre hacía los cerones y eso me tenía yo que poner a hacer esas para que los cociera. Fui muy poco al colegio. ¿Cuánto tiempo estuvo en el colegio? Pues, muy poco, por la mitad de los días no iba. Muy poco, ¿cuánto tiempo es? Pues, poco. Sí, es verdad. Bueno, pero ¿qué son semanas, meses o...? No, fui algunas veces iba más, otras veces no iba, otras veces... Estuvo muy sarteado, Sí, ¿no? En el claro. tiempo. ¿Y qué fue? ¿Con 6 años? ¿Con 7? Con... No, ya con 7 estaba yo en el colegio. O sea que fue antes. Sí. 6, 7, 8 Sí. años.
La milla que aprendí, lo aprendí entonces. Y luego supongo que llegó la guerra en medio, ¿no? Sí, la guerra nos fuimos por ahí también. Ahora le voy a preguntar por eso. Después de irse poquito al colegio, luego después se formó de alguna otra manera, luego más adelante cuando ya pasó la guerra, fue al colegio en alguna ocasión. No, ya cuando pasó la guerra ya nos fuimos por ahí. Se fueron del pueblo. Sí, nos fuimos, ya ves que no... ¿Cómo recuerda usted el inicio de la guerra? ¿Qué recuerdos tiene? Como más, porque nos fuimos andando hasta Almería. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo lo recuerda usted? ¿De repente un día, dice su padre? Que decían que si venían esos matando a la gente, que si los moros, ¿no? Los italianos o lo que sé qué. Y claro, pues la gente, pues todo para allá. Mucha gente se fue. Y nos fuimos hasta Almería andando. ¿Recuerda cuándo fue? ¿Sobre qué fecha se fueron? O... No, eso ya no me acuerdo. No se acuerda. Pero recuerda que llegaría un día su padre y diría, venga, nos vamos, ¿no? Claro. ¿Cuándo se fueron? ¿De noche o de día? Pues de día, de noche, andando dormidos, medio dormidos y ya sin comer. ¿Con qué se fueron? De aquí ¿Se fueron? Nada, porque mi padre no había hecho nada ni nada, pero decían que si mataban, que eso. Su padre a lo mejor, teniendo ideas de izquierda, pensaría que a lo mejor también podían buscarlo, ¿no? Claro, por eso es... ¿Él se había involucrado en algún comité? ¿Había formado parte de algún acto de...? Tenía sus ideas, pero luego no... Él no se metió en ningún jaleo, ¿no? Cuando ustedes salen, ¿quién sale de la familia? ¿Toda la familia? Claro, bueno, mi padre, nosotros, mi hermano y yo. Los 5 niños. Luego yo me perdí por ahí. Vamos a ir por partes. Ustedes se van y se van andando por aquí, por el camino. Por el camino y por la carretera. ¿Van muchas familias con ustedes? Mucha gente de todos los sitios, iban andando. ¿En qué se la van encontrando por aquí? Por el camino hasta Vélez se van encontrando gente. Mucha gente iba ahí. Y por el camino va hasta llegar a Almería de todos los pueblos. ¿Qué se llevan encima? ¿Qué se han podido llevar? Ropa y cosas de eso, pero lo tenían que tirar porque no se podía ni comer, claro. Ni había comida, ni había nada más andando y sin dormir ni nada, pues ya usted. ¿Cuánto tiempo estuvieron caminando? Pues yo, por lo menos 3 o 4 días hasta llegar a Almería, ya usted. Hasta Almería y un trecho grande. Ya ves. Cuando llegaron ustedes a Vélez, supongo que se encontrarían todavía más gente, ¿no? Que venía de Málaga y corriendo para allá. ¿Cuántas personas podía haber? Muchísimas. ¿Cientos? Sí, claro que sí, o más. ¿O miles? Yendo por una carretera, todo el mundo como... ¿Qué se encontró usted en esa carretera? ¿Qué vio? Muchos matados. Gente muerta, ¿no? Y una mujer que ha salido aquí, en la televisión, una mujer dándole el pecho al niño y el niño estaba vivo y la mujer muerta. Muerta por la metralla, por lo que sea. La metralla lo mataría, sí. Y el niño estaba allí, claro, pero si nadie podía eso, si no podía ni eso, luego no sabemos. Pero salió en la televisión. Y muchos muertos, recuerda también. Muchos muertos, sí, la aviación por arriba tirando. Bombardeaban, ¿no? Sí. Desde el aire y desde el mar también. De eso. Yo me encontré, ya ves, yo era jovencilla, me encontré un montón de manila muy colorado. Y me lo puse, mi padre, tira esto, porque claro, tirando las bombas, estoy yo con un montón de manila. De manila que se veía de Tirando, tuve que tirar. Y supongo que vería cosas muy desagradables en ese camino. Ya usted, muchos muertos, muchos matados. Gente herida, ¿no? Y mucha gente. ¿A ustedes cuando llegaba un bombardeo porque ustedes lo llegaron a bombardear, o sea, llegaron? Claro, por eso tirando los aviones, tirando. Era población civil lo que iba por allí, no eran militares ni eran gente del pueblo. ¿Y dónde se escondían? Pues, a donde podíamos, pero muchas veces ni había sitio donde me eso. ¿Caminaban por la noche o por el día? O... De día y de noche. Todo el tiempo andando. Andando. Vio muchos muertos, bombardearon desde el cielo, desde los aviones y desde el mar también. ¿Recuerda que tiraran bombas? Eso fue ya estando nosotros en Almería. En Almería, ¿no? Ya viviendo en Almería. Ajá. Y se van andando y en ese camino, por ejemplo, cuando les falta el alimento, ¿qué hacen? Pues nada. Sin comer, sin beber, ni nada. Se tiraron 4 o 5 días pasando calamidades, ¿no? Luego llegaban a un pueblo, a lo mejor los pueblos que habían llevado las casas, pues a lo mejor había algo. Me acuerdo yo que llegaron a una casa y había harina. Ya ves, allí con agua nada más, una gacha de esas con agua, porque allí no había otra cosa. Claro, y supongo que de andar también a lo mejor ustedes lo pasarían mal, ¿no? Ya ves, mi padre llevaba los pies, iba embarazada también, que lo tuvo muerto el niño. Pues, los pies lo tuvo que
que el verdad. Porque los de reventado, ¿no? Reventado llevaba los. Me dice que su madre embarazada por. Ay, perdón. Por la higuera. No, pues el airecillo está moviendo ya. De andar se le reventaron los pies y también desde el disgusto de aquella situación ya, perdió el niño, ¿no? Sí. ¿Perdieron algún miembro de la familia? ¿Se perdió? No. Bueno, se perdió un tío mío en la guerra, bueno, también, de soldado que se fue y no hemos sabido nunca nada. Nunca se ha sabido nada más de él. ¿Y ustedes cómo lo hacían para ir juntos y que no se perdiera? Yo me perdí. Se perdió, ¿no? Y a los 3 o 4 días me encontraron. Bueno, un disgusto grande también, ¿no? Ya ven. Sofocón grande para su madre. Y me dice, mi marido me hacía bull, que decía que yo iba, que iba tonta. Digo, no, porque no, 5 meses, sin dormir, pues iba una llave. Zombie ya mejor se perdía hasta el sentido. Lo que tiene ahora es una de sobra, ¿verdad? Y le pasaron muchas. Luego ya en Almería, no, porque mi padre ya allí. ¿Dónde la encontraron? Pues allí por la carretera. Yo andando, con toda la gente y ya está. Y ya ellos por un sitio que pararon, pues allí toparon toda la gente y allí me encontraron. Y una vez que llegan a Almería, ¿cómo es el recibimiento? Pues allí en una casa muy grande. Allí que eso, pues toda la gente que había, aquello no era casa, aquello era yo qué sé, muy grande aquello, allí había cama, había esto, allí todo el mundo junto. Como una especie de campamento. Sí. ¿Y durmiendo al raso o bajo techo? No, bajo techo. ¿Y le dieron comida? Sí, ya nos dieron allí de comer y eso. Allí había gente auxiliando un poco. Sí. Cuando ustedes estuvieron en la carretera, ¿lo auxiliaron de alguna manera? ¿Hubo gente que dio comida o gente que pasaba recogiendo a los heridos? Allí nada. Allí nada, ¿no? Estaba eso, se quedaba allí y ya está. Muerto y no había nadie que lo recogiera ni nada. Si iba alguien que eso no podía tirar de él, pues iba a tirar de otro. ¿En Almería están cuánto tiempo? Pues 3 o 4 años estuvimos allí. 3 o 4 años, o sea, bastante tiempo. Luego nos fuimos a Guadix. ¿Y qué hicieron en Almería 3 o 4 años? Pues mi padre compraba roscos, unos roscos de esos que hay muy grandes con esos blancos, y se metió a vender roscos e iba por Almería vendiendo por las calles. Por la misma ciudad de Almería, sí. ¿No? Y luego fue a Guadix, y ya en Guadix vendía mucho también. En Almería el recibimiento del pueblo fue bueno porque en Almería llegaron cientos de personas, ¿no? Allí entramos y ya están, aquello como las cabras, todo. ¿Y la gente los trató bien, la gente de Almería? Sí, allí de Almería sí. Luego allí en Almería no, una familia que había de aquí, nos dejaron la casa a nosotros allí. Allí le dejaron la casa para que ustedes vivieran. Y se tiran 3 o 4 años allí, su padre vendiendo roscos, ¿su madre hace algún trabajo? No, mi madre no, con nosotros tenía bastante. Tenía bastante. ¿Ustedes fueron allí al colegio o estaban en...? No, allí no. Allí no hicieron nada, ¿no? ¿Y cuándo deciden volver aquí, al pueblo? Cuando terminó la guerra. Cuando terminó la guerra. ¿Qué se encuentra aquí en el pueblo cuando vuelve? Pues la casa esta la teníamos, pero como la iban a habitar eso, la madre y su padre de mi prima esta se metieron para que no quitaran, para que otros forasteros a lo mejor luego ya no se querían salir. Se metieron ellos aquí en la casa y no la tenían guardada para cuando viniéramos nosotros. Para cuando llegaran ustedes. En otras casas supongo que lo mismo entraron y saquearon. Sí, aquí mismo. Se llevaron muchas pasas que tiene mi padre, higos, ceretes de higos y todo eso lo llevaron. Se lo llevaron, le robaron. ¿Y eso ocurriría en otras casas también? Claro, en otras casas, claro. Abrieron las puertas y se llevaron lo que había. ¿Su padre cuando volvió tenía miedo? Supongo que sí, ¿no? Que como no había hecho nada. ¿Pero lo señalaron? ¿Fueron a buscarlo alguna vez? No, ayer no. No tuvo ningún problema, ni nadie del pueblo lo denunció, ni nada, porque hubiera tenido ideas de... Entonces, luego prosiguió viviendo aquí, sí, ya está, normalmente. Sus casas y sus cosas y su campo y ya está. Y en el pueblo hubo luego mucha represión cuando ustedes llegaron. ¿Mataron a gente? No. Bueno, mataron a algunos que nadie, unos hombres buenos que eran, pues los mataron, pero los venían de por ahí, que aquí no los mataron. O sea, vino gente de fuera. Sí, de fuera los mataron. ¿Eso fue una vez que terminó la guerra? Sí. Una vez que estaban ya aquí las tropas nacionales, sí. Llegó gente de fuera. Y mataron a 3 o 4. ¿De dónde era aquella gente? ¿Se supo alguna vez? No, ¿quién era? Nada más venía y los sacaron, los mataron y ya está. ¿Y los mataron dónde? Pues ahí en la carretera, otro en su casa mismo, ahí los sacaban y ya está. ¿Mataron a mucha gente? Por lo menos 7 o 8 que yo sepa, sí. Mataron, ¿no? Sí.
Supongo que en esa familia quedaría un odio grande. Ya ¿no? ve usted. Había muchas mujeres, mucho luto en este... Entonces había un luto que para qué. Porque supongo que también le tocó a muchas familias, le tocó mandar a un niño a la guerra, ¿no? Sí, claro. ¿Cercano usted tuvo algún familiar? Mi tío este que le digo, mi tío sí, se perdió y ya no... Nunca más se supo de él, ¿no? Sí, lo mataron o lo que sea, no se supo más de él nunca. Y como me dice aquí mataron a 7 o 8, ¿y antes de la guerra habían matado a alguien? No, antes de la guerra no. Que usted sepa, no fueron aquí a buscar ningún señorito para matarlo, ni... No, algunos mataron, pero me parece que fue cuando la guerra, yo no sé si fue antes, no, después de la guerra fue. Después de la guerra. Pero luego los que de alguna manera reprimieron más fueron cuando entraron las tropas nacionales, Sí, sí. que mataron a 7 o 8 de aquí de... Ya ves que todos los que mataron una familia muy buena, un hombre muy bueno, pero los mataron. Que tampoco a lo mejor habían hecho Ya, no nada. veas que va. Eran trabajadores... Y un hombre que tenía finca y metían a mucha gente a trabajar y decían que era un hombre muy bueno. Yo escuchaba a mi padre que era un hombre muy bueno y lo mataron. Su padre supongo que algunos los conocería, como, Claro. como era habitual en los pueblos, ¿no? Claro. No, y aquí se conocían, los que mataron los conocía todo el mundo. Luego, aquí, esta que es una zona montañosa y apartada, ¿quedó gente escondida en la sierra? Sí, Sí, ¿no? los maquis, como decía. Los maquis, ¿no? ¿Ustedes se encontraron alguna vez con alguno? ¿Usted Yo se no. encontró...? Yo nunca he ido para arriba. Pero sabe que estaban... Sí, en la sierra. ¿Eso quién se lo comentó su padre? ¿Se lo dijo? Sí, lo decían aquí, la gente, eso que bajaban a los cortillos a que le dieran comida y eso. A pedir, ¿no? A pedir o a exigir también, Sí, claro. claro. Uno, si a lo mejor no le querían dar, pues les tendría que dar a la fuerza. Claro, porque no tenían Ya. para comer esa gente. ¿Alguna vez capturaron aquí a gente a maquis? ¿Se supo que habían cogido alguna cuadrilla o algún...? No, ¿no? Después de aquel tiempo llegaron los años del hambre. Sí. O sea, ya me habían pasado bastante y tuvieron que pasar más. ¿Cómo se notó eso? ¿Eso que se notó en la economía familiar? Porque no había, es que no había. Ni había pan, ni había... Había estado parado también mucho tiempo el campo, ¿no? Y Ya, no claro. producía, ¿no? Y no había harina, ni había pan, hasta que ya vino una harina maíz que había, eso, y entonces ya se arregló la cosa más, pero no había. ¿Qué tuvieron que comer que no se comía habitualmente en los años del hambre? Lo que pillaba, es verdad. Harina, que harina, eso, pan bebía poco, porque es verdad, no había. Pero es que nadie... Pan es lo que más escaseó, Sí. ¿no? El trigo para hacer pan, Sí. ¿no? ¿Y qué se comió que no se comía en otra época? No sé si su familia a lo mejor por haber tenido un pedacito de tierra a lo mejor no pasó tanto. Hombre, mi padre no, eso, como él, pobrecillo, no paraba y eso, no, nosotros no pasemos mucho... Pero había otra familia que No, sí, pero ¿no? sí, hombre, pero hambre pasó todo el mundo. Se vio gente pidiendo en la calle. Hubo mucha gente también, pero ¿quién le iba a dar si no había para dar a nadie? Claro. Aquello se pasó y usted, su padre siguió trabajando en lo mismo. Sí. ¿Y cuándo me dice usted que llega un momento en el que se va a Madrid, ¿no? Yo sí, con 19 años, me casé y me fui a Madrid. Venga, que pues lo que me estaba contando, hubo mucha gente que pasó necesidad Mucha gente. Es que no había. Ni había para comprarlo, ni había, es que no había tampoco para comprar, de a comprar nada. Claro, se vieron, y niños, supongo que niños en estado de desamparo total, ¿no? Porque había muchos padres muertos y, Claro. y niños sin desnudo por la calle, ¿no? Descalzo, es verdad. Supongo que el campo de alguna manera quitó mucha hambre, ¿no? Sí, también porque ya el campo, la que tenía la milla de eso, pues, le daba. El que tenía campo le daba en las tiendas cosas y eso y luego las pagaba, pero el que no tenía nada, pues no quería. ¿Cómo fue su relación con sus padres? ¿Bien? Yo siempre me llevaba muy bien con ellos. ¿Tuvo confianza con ellos? ¿Le Sí, contaba Y ella, y mi madre, bueno, y mi padre y todo. Yo cuando conflictos? ¿Tuvo de algún tipo ¿El qué? de conflicto? No. ¿Problemas de que no la entendieran? ¿De que usted tuviera...? No, ¿no? No soy yo, no soy muy revoltosa tampoco. No, yo no. no. ¿Qué educación en valores le dieron? Me refiero a lo que era salir, el entrar de las mujeres, ¿cómo era? Tampoco, yo no, es que no me salía de mí tampoco. Yo no iba nunca a ningún lado ni nada, yo era muy casera.
Estaba siempre en la casa. Sí. Y antiguamente, por ejemplo, cuando daban un paseo, ¿a dónde lo daban aquí en el pueblo? Ya ves, a la fuente y para acá, o a la mejor para la carretera, para abajo y ya está. ¿Cómo era el tema del horario de la salida y la entrada? ¿Tenían una hora para volver a la casa? Hombre, por la tarde, luego por la noche yo eso ya no lo hice porque había bailes, no había aquí, cuando yo eso no hacía así muchos bailes ni nada. Mi madre sí le gustaba porque me le gustaba mucho también ella eso, más que yo. Sí. Decía aquí, anda, vamos a hacer aquí para que fueran las chicas y eso, venían aquí a bailar contando chistes, y ahí estábamos. Echaba un rato bueno con... ¿Tenía usted libertad aunque tenía libertad para salir y entrar? Yo no, sí, porque ella, hombre, no salía de fuera del pueblo, no salió nunca. Cuando usted empezó a trabajar algo fuera de la casa, ¿aportaba dinero a su casa? Claro, lo que ganaba se lo daba. Era porque ya ves. Y cuando necesitaba cualquier cosilla, sí, claro, la pedía, ¿no? Ya. ¿Cuándo y por qué abandona ya la casa familiar? Yo porque ya me casé. Se casó, ¿no? Mi marido era de aquí, pero estaba en Madrid trabajando. ¿Y cómo lo conoció? Porque me interesa también saber cómo se conocía antes la pareja. Aquí, él venía aquí porque tiene a su familia aquí. Él era primo hermano de mi padre, mi marido. Y tenía aquí la familia, venía así me conoció y ya luego se fue y por carta me escribía y eso y ya está. Las cartas, ¿no? Tuvimos 4 años de carteo. De carteo y ya está. ¿Y cómo eran los noviazgos entonces? ¿Él tenía que entrar a la casa del padre en un momento dado a pedir permiso? Entraba, claro. ¿Y había mucha vigilancia antes sobre...? Mi madre allí en el rincón, que entonces la lumbre, si era no, porque casi siempre venía en el verano. Y en el verano pues nos sentamos aquí en la puerta. ¿Y con la madre delante? A ver, antes no era... Igual que ahora, pero sí. Claro, Hombre, totalmente diferente, eso ha cambiado muchísimo. ¿Cómo se casaron sus padres? ¿Se lo contaron? O sea, ¿cómo se casó usted, perdón? Yo aquí, me casé por la iglesia, una boda por corriente aquí, ya ve aquí, en la puerta nada más. Hizo una pequeña fiesta dulce para... y aguardiente, vino dulce, que es lo que había entonces, ya está aquí. Y eso es lo que... Y el pueblo, ya sabe, todo el mundo... ¿Se fue de viaje de novio a algún sitio? ¿Qué va? Ni me fui a Madrid. ¿Cómo notó ese cambio tan grande, supongo, en su vida, de repente de estar en un pueblo tan pequeñito como este, a llegar a Madrid? Pues ya ves, como cuando un gato lo echan en un... es verdad. ¿Y cómo vio Madrid? ¿Cómo recuerda las primeras sensaciones que tuvo de...? Pues muy grandísimo y muy... ¿A dónde se fue a vivir? A una casa, donde estaba de pensión. En una pensión. Tuvimos casa, pero lo primero no teníamos ni casa siquiera. ¿Su marido en qué trabajaba? Vendía a plazo. ¿Vendía? A plazo. ¿A plazo vendía el qué? Sí, ropa. Ropa. Y luego tenía las tiendas, iban a comprar las tiendas y le daban un vale y iban a las tiendas. Y ellos compraban y luego le pagaban a él. ¿Él se había ido del pueblo aquí siendo niño o lleva...? Sí, tenía 15 años cuando se fue. ¿Cuándo la guerra o antes? No, sería antes. La guerra estaba también por ahí. ¿La guerra le pilló en Madrid? Sí, sí, estaba porque nosotros, como era primo de mi padre, pues íbamos a verlo a un pueblo que estaba de soldado. ¿Estuvo sirviendo en la guerra? Sí, sí. ¿Lo pasó muy mal su marido en la guerra? Él decía que tuvo 7 años de mili. 7 años de mili. Le pillaron uno y le pillaron otro. Y tuvo que servir con los dos. No le pasó nada, ni a su familia, ni... ¿Se casó y cuántos hijos tuvo? Yo, 4. 4. ¿Hembras y varones? Tuve 3 machos y una hembra. Y una hembra. Uno me murió con 14 meses. También. ¿Por qué? ¿Por una enfermedad también? Porque sacó lo de mi padre. Esto de la mandíbula. El operario y se murió. En la operación murió, ¿no? Consiguieron... ¿Muy pequeño, muy niño? Tendría 14 meses. 14 meses solamente. Usted supongo que a su hijo ya le consiguió dar colegio, ¿no? Sí, ellos han estado ya en el colegio. En Madrid, ¿no? ¿Cómo se encontró Madrid? Madrid es una ciudad muy grande, la más grande de España en aquel momento, en los años. Usted llegó allí, pues si fue con 20 años cuando se casó, en el 45. Madrid también debería estar muy destrozada de cuando la guerra, ¿no? No estaba eso, pero que sí, porque también la guerra pues eso. Allí en Madrid hizo bastante daño. Sí. ¿A dónde se fue usted a vivir? ¿A qué barrio? A la calle de la Paloma. La calle de la Paloma, ¿eso dónde estaba? Por el centro de Madrid. Por el centro. ¿Usted está en Madrid? ¿Está usted en Madrid? Sí, sí. La calle de Toledo.
Eso es Casco Viejo, ¿no? Sí. O sea, de la parte antigua de Madrid. Sí. ¿Y qué es lo que usted ve allí que nunca había visto? Pues ya ves, todo muy bonito y todo a mí me pareció aquello, ya ves. Muchos edificios. Ya ves. ¿Qué notó usted de cambio supongo que de la mentalidad también del pueblo a la ciudad había? Ya ves mucho, porque a ver, una no sabía ni hablar ni nada, y la gente en Madrid sabe hablar muy bien. Claro. Bueno, hablan castellano, aquí Sí. hablamos andaluz, que Sí, tampoco bueno, es hablar más, sino pero que ellos hablan muy bien más que nosotros. Nosotros hablamos a mitad de las palabras. ¿Y qué le decían? Que usted... No, yo caí muy bien allí. Porque yo como no... Y además que había gente también del pueblo, los padrinos nuestros de bodas también vivían allí también. Y ya no La íbamos... integraron un poco. Sí, ya no íbamos, a la menos todas las tardes no íbamos allí ellos y vivían en la calle Toledo, que había unos barcones allí. ¿Usted desarrolla allí algún trabajo? No, yo no. En la casa, ¿no? En la casa, sí. ¿Y qué? ¿Siempre estuvieron en una pensión o No, vivieron? lo dieron un piso ya y ya estuvimos en nuestro piso. ¿El piso estaba en la calle esta que me ha dicho? Sí. Sí, ¿no? Por el centro muy Sí, céntrico, ¿no? sí. ¿Qué diferencia había entre aquel piso y la casa suya de aquí del pueblo? Hombre, y el piso ya más de otra manera. Supongo que le toca en un piso, ya vive con otra familia allí, diferentes, Sí, ¿no? sí, En hombre. costumbre. Costumbre tras costumbre. No, yo donde estuve era una señora también que me quería mucho. ¿Había muchos andaluces por allí, por Madrid, después de la Mucho, posguerra? de aquí del pueblo mucho. ¿A qué se dedicaban? Y también a vender, también a plazo, vendía. ¿Vendían el qué vendían? Pues también tela y cacharros y todo eso, pues iban por las casas a plazo. ¿Fue muy dura allí la posguerra en Madrid? ¿Le costó la familia tirar para adelante? O con No, mi padre lo mismo, se fue a un pueblo de Guadix, también a... bueno, cuando la guerra, no que estamos diciendo lo de Madrid, ya eso no, me he ido a otro Pero lado. se ha ido a Guadix cuando... Sí, No, claro. pero su familia quedó aquí y Sí. su padre siguió en lo mismo, me Sí, dijo. sí. Y luego usted ya en Madrid con su marido siguió con el tema de la venta Ya, sí. ambulante, se puede decir, Sí, ¿no? sí. Iba por las tiendas, ¿no? Las tiendas, Vendiendo iba ropa. También he ido a los pueblos, a Villalba, a Pinto. Alrededores de Madrid, sí, sí. Pinto, Valdemoro. Valdemoro. Claro, Un hijo mío vive en Pinto. vive en Pinto. ¿Usted cuántos años estuvo luego allí en Madrid? Hace 30 años estaba allí. 30 años. Cuando se murió mi marido me vine aquí. ¿Usted por su padre que tenía ideas de izquierda desarrolló ideas de izquierda o no se considera? No, No, no he metido nunca. Usted, digo, usted. Yo no, yo tampoco. Tampoco Yo no. nunca Yo no. de su hermano alguno Ninguno, no. Mi hermano ninguno. tampoco. No. Y bueno, entonces Madrid fue desarrollando su vida y fue teniendo a sus niños y allí los fue criando Allí le han y criado. luego volvió aquí al pueblo. Tuvimos luego 4 años aquí viviendo también, que estaban ellos chicos también. Pero ellos aquí iban también a la escuela. Y Mi hijo, uno de ellos, tiene una autoescuela en Madrid, Ajá. en Pinto. Y el otro ha hecho una carrera de económica, que yo no sé ni lo que es eso, pero la ha hecho ya después de estar casado y todo.